De acuerdo, hemos hecho algunas PC antes en este canal y podría haber abusado de la palabra Ultimate. Pero si alguna vez hubo una PC definitiva, entonces esta es una de ellas aquí. Ahora, esto cuenta con CPU de 64 núcleos, 128 subprocesos, 256 GB de RAM, RAM ECC, 2 RTX 3090 y muchísimo almacenamiento PCIe Gen 4 que es como el más rápido que puede obtener. Entonces, básicamente, esta PC no es mía y esto es para, permítanme aumentar mi francés y luego ver cómo puedo pronunciar esto correctamente, Damien Guimeno o Damien Guimeno, que en realidad es un artista de criaturas y un director de arte. Entonces es posible que hayas visto al Rey León, diseñó o esculpió Scar and Symbol Corp, esculpió alienígenas en Alien Covenant, trabajó en las criaturas principales de algunas de las películas de Marvel, etc. Entonces es un artista y creador muy talentoso y se acercó a mí y hemos estado hablando de un lado a otro durante bastante tiempo y dijo mira, solo quiero la PC que es la mejor y quiero 2 RTX 3090 allí. Punto. Así que eso es exactamente lo que hicimos y en un momento retrocederemos en el tiempo y verán el proceso de construcción de esta PC. Pero esta es una de las construcciones de PC más interesantes, complicadas y largas que he hecho solo porque es tan diferente de cualquiera de las PC creativas o de juegos de bricolaje habituales que tiene en la plataforma de prosumidor normal. Esto es completamente diferente, es absolutamente loco. Entonces, en el resto del tiempo, vamos a construir la PC y luego volveremos con algunos de los puntos de referencia y luego veremos un poco cómo funciona esta PC. Antes de tocar 2 veces con el pulgar derecho, déjame contarte sobre el patrocinador de vídeo Beyamp, H. Cuando esté buscando sus próximas herramientas para creadores, le recomiendo que eche un vistazo a Beyamp, H y su amplia gama de productos. Ya se trate de productos relacionados con fotos, audio, vídeo o PC Mac. Especialmente cuando buscas una GPU para la construcción de tu PC. Y no se olvide de la zona de ofertas donde las ofertas cambian a diario y es posible que encuentre algunas ofertas excelentes. Beyamp, H le brinda la confianza de comprar con devoluciones fáciles en 30 días, servicio al cliente galardonado y precios competitivos. Distribuye el costo de los productos con la tarjeta Beyamp, H Paybu que ofrece financiamiento especial y ahorro especial de impuestos en productos seleccionados. Consulte Beyamp, H y las últimas ofertas en la descripción a continuación. Así que espero que estés emocionado porque sé que has visto la compilación. Yo no, estoy súper emocionado. Esto va a ser absolutamente loco. De acuerdo, esta será la compilación más grande que hemos hecho en este canal, así que presiona el botón de suscripción. Dale me gusta al vídeo si aún no lo has hecho, pero oye. Así que vamos a empezar con la placa base. Esta es como la placa base de todas las placas base. Es absolutamente enorme y tiene como todo lo que quieres allí. Saquemos esto. También en la parte inferior de la placa base vamos a tener que sacar algunas cosas más. Todos los pequeños tornillos y esas cosas. Voy a ponerlo debajo de mi kit y fixit. En realidad, viene con una tarjeta de expansión M2, 4 ranuras para tarjetas de expansión PCIe Gen 4 M2 en esta tarjeta de expansión. Bien, mira esto, 7 ranuras PCIe 4,0. Todos son tragamonedas X16. Todos están conectados directamente a la CPU porque la CPU también será absolutamente loca. 8 ranuras de IMM. Todos estarán ocupados y absolutamente completos. Yo por aquí, Ethernet de 10 gigabits. Creo que hay incluso 2 de ellos, lo cual es una locura. Aquí también tenemos una bonita placa trasera para protegerlo, ya sabes, todo. Dice aquí, diseñado para profesionales. Entonces, es posible que se pregunte, ¿qué CPU está usando para esta compilación? Pausa para el efecto. Este es el AMD Threadripper Pro 3995WX. Tiene 64 núcleos, 128 hilos. Tiene 128 carriles PCIe. Esta CPU sola, esto de aquí, este pequeño cuesta más que mi PC de 12900K. Bueno, esta CPU por sí sola cuesta alrededor de 5.000–6.000 dependiendo de cuánto, ya sabes, si la obtienes en un trato o no.
Si usted es un profesional y necesita un renderizado 3D serio, entonces no hay nada como eso en el mercado. Pero necesitamos este destornillador Tor especial. Instalemos esta CPU y esta es probablemente la instalación de CPU más difícil que puede hacer en cualquiera de las plataformas. Así que tienes que abrir los tornillos en un orden determinado. 3, 2, 1. A continuación, vamos a abrir a ese tipo de aquí. Vamos a sacar nuestra CPU. Bien, aquí está. Mira este. Es una gran parte de un. Déjame mostrarte lo grande que es. Mira la comparación entre como un i7 aquí. Esto es 12700K. Es como 2 veces y media el tamaño de esto. Esto es una locura. Así que vamos a sacar esta cubierta de plástico. Voy a deslizar nuestro Threadripper Pro hacia adentro. Así. Va hasta el final, asegurándose de que esto no se vaya a caer. Hay un pequeño resorte que lo mantiene arriba, asegurándose de que hayamos entrado en los rieles de la CPU. Entonces vamos a sacar esto. Mira esa increíble cantidad de pequeños conectores de ahí. Así que vamos a empujar esto hacia abajo. Auge. Entonces eso baja y ahora esto baja. Cerrando va así. Cerraremos el número 1. Lo atornillas hasta que escuchas un clic. Aquí vamos. Hacer clic. Nuestra CPU ha sido instalada. Solo verifíquelo 2 veces. Hacer clic. Hacer clic. Básicamente, esto asegura que tengas la tensión perfecta en la CPU porque tienes que tener la misma tensión. Entonces, todos esos bolígrafos y todo, nada es como un poco apagado o no conectado o conectado un poco más que otros necesita ser igual. A continuación, lo que vamos a hacer es instalar algo de RAM. Y esta vez la memoria RAM viene en una bolsa de plástico como esa. ¿Qué tenemos aquí? Desafortunadamente, estos son palos verdes de RAM. ¿Pero cuánto tienes? ¿128 gigas? No, es muy poco. 256 GB de RAM ECC funcionando a 3200 MB transferencias por segundo. Eso es una locura. Por lo general, las plataformas de consumo tienen memoria de doble canal, ya sea Ryzen o Intel, ya sabes, sistemas, tienes 2 canales de memoria. Puede haber 2 ranuras por canal y así sucesivamente. Es por eso que a veces tienes 4. Y luego AMD Threadripper tiene memoria de 4 canales, que es, ya sabes, mucho, mucho más. Ahora este tipo de aquí tiene memoria de 8 canales. Básicamente, cada tragamonedas tiene su propio canal de memoria dedicado, lo cual es una locura, absolutamente ridículo. Así que abramos las ranuras y empecemos a ocuparlas. A continuación, lo que vamos a hacer es instalar las unidades M2. Bien, entonces esta placa base tiene 3 ranuras M2 integradas en la placa base, como en la placa real. También viene con la tarjeta de expansión. Y Damien, que va a tener esta PC, en realidad quiere 3 unidades separadas, ya sabes, la unidad del sistema operativo, luego una unidad de proyecto y luego un archivo grande o donde están tus activos, básicamente, maneja algo en lo que estás trabajando y así sucesivamente. Punto. Entonces, para el sistema operativo, queremos tener la unidad más rápida posible, que es la Western Digital Black SN850. Ahora bien, esto tiene muy buenas escrituras de lectura aleatoria y es la unidad de sistema operativo más rápida que puede obtener. Ahora bien, puede que no sea el más rápido en lecturas y velocidades de escritura sostenidas, pero para el sistema operativo no lo necesitamos. Así que solo queríamos los más rápidos para el sistema operativo, que es este de aquí, 2 terabytes de tamaño. Luego, para los proyectos reales en los que está trabajando activamente, tenemos el Seagate FireCuda 530 SSD. Así que este tiene un tamaño de 4 terabytes. Esta es la capacidad máxima en la que viene. Y ahí es donde todos los proyectos van a estar en proyectos activos. Y debido a las muy buenas especificaciones escritas de terabytes, puede escribir archivos muy grandes en él y quitarlos. El 70% del disco se puede reescribir todos los días. Y las velocidades de lectura y escritura sostenidas o el tipo de rendimiento sostenido de la unidad es muy, muy bueno, como el mejor de su clase, como mejor que las unidades Samsung, etc. Y es por eso que entramos con esta unidad de muy alta calidad.
Y luego, para el impulso real de los grandes activos, queríamos algo un poco más grande que 4 terabytes. Ahora, en el momento en que hice esto, hace solo unos días, Sabrent Rocket lanzó un SSD M2 de 8 terabytes, que también es súper rápido. Y no es Flash QLC. Podríamos haber usado ese, pero no creo que esté a la venta todavía. Ocupa 4 ranuras. Vamos a agregar 4 unidades de 2 terabytes de SSD Seagate FireCuda 530. Vamos a ponerlos todos allí. Los vamos a juntar. Así que vamos a tener 8 terabytes de almacenamiento ridículamente rápido. Comencemos con eso. Así que esto en mi mano aquí son 12 terabytes de almacenamiento NVMe ridículamente rápido. 12 terabytes. Además, estos pequeños enfrentamientos cuadrados. Además, si no tiene los chips flash en el otro lado, también es bueno tener la pequeña etiqueta de separación allí también. Así que dejemos eso. Ahora bien, esta unidad secundaria, la FireCuda 530, en realidad tiene el flash en ambos lados, lo que significa que no vamos a colocar la calcomanía allí. Vamos a tener otro enfrentamiento desde aquí. Y de hecho voy a instalar el tercer separador aquí también, a pesar de que nuestras unidades no van a ir allí, pero los tornillos de repuesto no van a faltar allí porque ya abrí el paquete y hay 2 adentro. Así que coloque el tornillo allí, aunque no haya ninguna unidad allí. Entonces, tiene una ranura de expansión si desea agregar una unidad adicional allí por algún motivo. Si necesita más que eso, puede hacerlo. Así que conecte ese M2, empújelo hacia abajo y eso será todo. Ahora esta tarjeta de expansión. Entonces, a veces, lo que sucede es que puede obtener esta tarjeta de expansión. Pero la cuestión es que solo tiene carriles PCIe limitados desde su CPU a sus ranuras PCIe. Lo que significa que probablemente perderá algunas otras funciones en la placa base. Pero debido a que tenemos 128 carriles PCIe, eso significa que podemos colocarlo fácilmente en una de esas ranuras PCIe X16 y tener todos estos conectados a la CPU sin cuellos de botella ni características similares que vamos a estar perdiendo. Punto. Solo colocando 4 aquí. Básicamente, lo que hace esta tarjeta es colocar esta ranura X16 en 4 ranuras X4. Y luego tenemos acceso directo a todos estos M2. Bien, esa tarjeta está lista. Vamos a poner ese a un lado. A pesar de que la CPU es de 280 vatios TDP, seguiremos enfriando por aire. Y tenemos nuestro disipador Noctua de confianza. Este es el NHU14S, pero una versión TR4SB3 del mismo, lo que básicamente significa que la placa inferior del enfriador es absolutamente enorme para cubrir todo el IHS de este. Pero podrías estar diciendo, oh, ya saben, fanáticos marrones, eso va a ser repugnante. Bueno, me alegro de traerte las buenas noticias. No vamos a usar los abanicos marrones. Tenemos ventiladores negros de repuesto aquí. Noctua recomienda que coloque como 9 puntos en el disipador de calor. Y luego otros 4 en el medio. Pero lo bueno, o simplemente lo diferente de esta placa base, es que este zócalo en realidad está torcido en 90 grados. Por lo general, las ranuras de RAM están en el lado izquierdo y derecho, pero aquí están en la parte superior e inferior. Es más como un diseño de servidor. Eso significa que nuestro enfriador se colocará en la parte superior de esta manera, y tomará el aire de la parte inferior y lo expulsará desde la parte superior en lugar de, ya sabes, un flujo de aire de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pongamos un poco de pasta térmica aquí entonces. Alinéelo con los agujeros de los tornillos. Así que ahora vamos a enroscarlo, pero dando pocas vueltas a cada lado. Así que instalemos estas almohadillas antivibración para estas esquinas del enfriador. Pero antes de poner los ventiladores en el enfriador, tenemos algo más que se verá realmente genial y hará que este se vea un poco más genial que, ya sabes, el disipador de calor plateado habitual. Básicamente, esto se llama la cubierta Noctua Chromax, o se llama la cubierta del disipador de calor negro NAH6 Chromax. Así que la instalación para esto es muy simple. Básicamente, debajo de este disipador de calor negro, hay una especie de cosa gris pequeña, y esto solo va a encajar en la parte superior aquí. Aquí vamos. Y luego el clip de acero va por aquí. Puedes mostrarlo en el segundo clip. Aquí vamos.
Y luego esto literalmente se desliza hacia la cima. Mira eso. Mucho mejor. Ahora es muy importante asegurarse de que sus ventiladores también se hayan montado de la manera correcta. Entonces, básicamente, la entrada será desde aquí y luego desde atrás. Entonces, asegúrese de que el ventilador esté sentado aquí de esa manera. Y luego esto es agotador. Pantalones, puse estos clips al revés. Sí, antes de colocar la cubierta del disipador de calor, asegúrese de colocar primero los ventiladores. Los ventiladores en realidad necesitan ser instalados primero. Muy bien. Luciendo muy agradable y elegante. Así que ahora estos encabezados de ventilador aquí, vamos a poner ventilador de CPU y ventilador de CPU opcional. Consigue esto aquí. Esconde esos cables debajo. Ahora movamos esta placa base a un lado por un segundo. A continuación, tenemos que preparar este caso. Esta es la malla fractal 2XL. Es un caso enorme, como puede ver desde este ángulo, ni siquiera encaja aquí. La razón por la que tenemos este caso es porque la placa base que tenemos es una placa base enorme. Es una placa base de tamaño E80X e incluso más grande que algunas de las otras ETX. Si no me equivoco, esta es una de las placas base de tamaño E80X más grande, lo que significa que no hay muchos casos que admitan ese tipo de tamaño, lo que significa que es posible que tenga los accesorios para el tamaño de la placa base, pero usted no puede enrutar los cables o será muy difícil ordenarlos. Así que quité el panel trasero, quité el panel superior, quité el otro panel lateral y también quité el panel frontal. Es un panel frontal muy bueno aquí, como puedes ver. En la parte posterior, también estamos quitando este panel inferior aquí y vamos a quitar la caja del disco duro frontal en realidad, porque con suerte podemos colocar un ventilador de 140 milímetros aquí, tal vez incluso dos si podemos colocarlos aquí solo porque podemos obtener más flujo de aire de abajo hacia arriba, lo que ayudaría al enfriamiento y la presión positiva dentro de la carcasa de esa manera. De hecho, podemos quitar la cubierta superior del ventilador porque vamos a expulsar el aire desde la parte superior, lo que significa que no necesitamos un filtro en la parte superior porque queremos que todo el polvo que hay dentro sea expulsado. Pero tenemos reemplazos para todos estos ventiladores. Lo que tenemos es un poco de una mejora. Tenemos Ártico. Estos son los ventiladores Arctic P14WPMPST-ARGB, que es 0 RGB, y llegan hasta 1900 RPM. Y son básicamente muy asequibles, pero también uno de los mejores en términos de rendimiento si quieres ventiladores ARGB de 140 milímetros. Entonces, la próxima parada es reemplazar los ventiladores delanteros y traseros en el gabinete. Así que un pequeño lapso de tiempo de cómo lo vamos a hacer. Lo que me gusta de este caso es que, hasta ahora, todo lo que se atornilla con el pulgar, en realidad se puede desatornillar con el pulgar. A veces tienes un tornillo de mariposa, pero en realidad lo que sucede es que necesitas usar un destornillador para sacarlo porque los tornillos están demasiado apretados. No aquí. De hecho, necesito sacar la fuente de alimentación solo para ver qué tan lejos van estos cables en la fuente de alimentación y qué tan grande es solo porque necesito ver qué tan lejos puedo mover esta caja de disco duro o si incluso tengo que quitar el. Para la fuente de alimentación, estamos utilizando la fuente de alimentación EVGA1600W. Y si está pensando, oh, no es suficiente una fuente de alimentación de 1000W. Bueno, en realidad no. En plena utilización, esta PC consume más de 1000W de energía. Sí, también vamos a tener que sacar esta caja de disco duro. Por cierto, si echa un vistazo al conector de esto, este es un conector completamente diferente al de su hervidor de agua habitual aquí. ¿Puedes ver a este tipo? Mira ese cable especial para conectar esto. Es como una cosa de energía industrial que vas a enchufar. Creo que vamos a mantener un ventilador en la parte inferior aquí porque se va a acercar demasiado a la fuente de alimentación y todos los cables que vamos a tener que encajar aquí. Bien, se instalaron ventiladores, pero una cosa que me gustaría decir es Arctic, si estás haciendo estos ventiladores y son ventiladores negros, danos tornillos negros y también danos tornillos que tengan cabezas más grandes que las que se incluyen. Porque todas las cabezas incluidas van entre las líneas reales donde deben estar los tornillos. No tienen un control perfecto sobre los fanáticos.
Entonces, si Arctic está viendo esto, tal vez podamos mejorarlo. Necesitamos algunos separadores adicionales en la bandeja de la placa base en la parte posterior aquí, solo porque esto aquí se ha configurado para placas de tamaño ATX. Solo tenemos que asegurarnos desde la placa base de que los estamos colocando en el lugar correcto. Curiosamente, también tenemos que quitar un punto extra de aquí, porque no tenemos nada en la placa base allí. Así que vamos a mover ese a este. Esta es la razón por la que es bueno tener el kit iFixit, porque tienes estos pequeños extremos como llaves hexagonales o allen, lo que ellos llaman llaves inglesas. Así que en realidad puedes arruinar estos enfrentamientos. Y es lo mismo en la parte superior aquí. No tenemos un punto muerto allí porque es literalmente donde va a estar nuestra ranura de RAM. Así que esto realmente va a entrar aquí. Entonces, un pequeño error si está haciendo esto, y tal vez quiera instalar este ventilador trasero después. Es un poco más fácil poner o enchufar, ya sabes, la placa base o deslijarla cuando no tienes el ventilador trasero. La placa base está adentro y, como puede ver, esos pequeños cromos en la parte posterior de la placa base donde generalmente sabe que colocaría algunos cables. Obviamente, esta placa base lo cubre por completo y tampoco puedo meter nada debajo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es jalar todos los cables de abajo y de arriba para enchufar aquí. Está bien, mira eso. Esta placa base necesita bastante potencia PCI adicional. Como puede ver en la parte inferior aquí, tenemos dos ranuras de alimentación PCI de 6 pines. Luego tenemos otra ranura de alimentación PCI de 8 pines para conocer las ranuras PCI y también las cosas que suceden aquí. Luego tenemos la potencia ATX de 24 pines en el costado y luego dos potencia de CPU, ya sabes, 4 más 4 conectores EPS, así como tarjetas gráficas. Tenemos dos RTX 3090 que requieren cables PCI por separado. Es por eso que tenemos esta fuente de alimentación EVGA de 1600 watts porque tenemos todas estas potencias VGA y CPU como pueden ver. Tenemos 9 cables de alimentación VGA de 8 pines en total. Entonces, 4 para nuestras GPU, luego 2 extra para la placa base como puede ver allí y luego tenemos 2 adicionales si queremos agregar algo adicional que necesitemos más adelante y porque esta es una estación de trabajo de muy alta potencia en ese momento cuanto mayor sea la energía de la estación de trabajo que tiene en su computadora, la fuente de alimentación más eficiente que debería obtener. Obviamente, esto es 80 más platino, lo que significa que no importa en qué cargas esté, será muy eficiente porque el porcentaje de la fuente de alimentación es eficiente. Lo que quiero decir es que si tiene un sistema de gama baja que consume quizás solo 450 vatios y tiene una eficiencia energética de 90 vatios, entonces no perderá tanta energía entre el 90% de eficiencia energética o la eficiencia energética de 80 vatios con ese menor consumo de energía. No hace una diferencia, pero si todo su sistema consume más de 1000 vatios de energía, entonces la eficiencia de energía de 80 o 90 vatios puede ser de 100 vatios o incluso más, dependiendo del uso que tenga y sepa. Obviamente, las clasificaciones de la fuente de alimentación, etc. Vamos a enchufarnos. De acuerdo, ya encontré algo realmente bueno sobre esta fuente de alimentación porque está diseñada para estaciones de trabajo, etc. Cada uno de los cables de fuente de alimentación tipo PCIe aquí, al menos los primeros en estos punzones, no tienen otro cable conectado en cadena porque saben que probablemente usará algunas tarjetas gráficas de alta gama. Los cables de alimentación tienen una potencia nominal de 150 vatios, por lo que no va a ejecutar como si supiera dos cables en RTX 1390 esperando que pasen 300 vatios de cada uno de estos cables. No. Va a ejecutar dos separados de 150 vatios cada uno más 75 vatios desde la ranura PCIe. Eso es bueno, simplemente elimina cualquier error que posiblemente se pueda cometer, aunque estoy mirando el otro grupo de cables y luego hay cables separados allí también para que sepas si quieres obtener algunos cables de alimentación conectados en cadena que conoces. Usted sabe que no va a usar tanta energía entonces puede. Pero solo voy a ejecutar cada cable por separado solo para saber que no voy a estar limitado a usted sabe esto en el poder suministrar.
Una cosa que no entiendo es que si compra esta fuente de alimentación de gama alta pero luego obtiene tornillos plateados con ella, ¿podemos tener tornillos negros con ella? ¿Por qué tenemos que tener tornillos plateados con ella? Buen trabajo. Tengo un cable de extensión ATX aquí porque el cable de alimentación ATX no es lo suficientemente largo para enrutarlo de arriba hacia un lado. Así que tendría que pasarlo de alguna manera desde arriba por aquí, como detrás de los gráficos. Tarjetas o algo así. Creo que se vería un poco extraño, así que todavía me gustaría pasar todos los cables que conoce desde el costado para ir desde la parte superior, así que tendré que usar un cable de extensión que tengo aquí, así que buen trabajo, tengo uno. De aquellos. De acuerdo, una cosa es un poco incómoda. Sabes que es como este ATX de 24 pines. Como puedes ver aquí, básicamente, estoy tratando de llegar allí. Pero es un poco complicado solo porque comenzará a empujar un poco. En la ranura RAM superior porque la ranura DIMM superior está muy cerca del final. Así que no quiero poner nada allí, tampoco quiero tener nada al frente aquí para restringir realmente el flujo de aire que sale del caso, así que voy a tener que ejecutar esto desde un lado. Otra opción sería hacer que este panel como agradable se desprenda. Luego verás muchos cables al azar y no se verá tan bien como este, así que creo que la mejor opción es realmente usarlo así en el lateral. Podría taladrar un agujero a través de la caja como por aquí y por allá solo para poder atarlo allí, lo que realmente no verás después. Ahora, la otra cosa es que tenemos que averiguar es para las tarjetas gráficas porque las tarjetas gráficas van a ser como SLI o van a estar conectadas NV entre sí, van a tener que estar separadas por 4 ranuras. Pero debido al enfriador de la CPU está orientada de esta manera, lo que significa que extraerá aire de aquí. Quiero tener las tarjetas gráficas lo más lejos posible del enfriador de la CPU porque la VRAM de la tarjeta gráfica está en la parte posterior de la placa, por lo que si usa aplicaciones que usan una gran cantidad de VRAM, la placa posterior se calentará y solo tendrá que pasar aire caliente. Probablemente lo colocaremos en la ranura inferior aquí si podemos y luego en el siguiente como arriba, así que vamos a comprobarlo ahora. Entonces, para las tarjetas gráficas, usaremos las tarjetas gráficas Asus TUF. Estas son las RTX 3090. TUF en este momento estaba en una muy buena oferta, porque de todo lo que tiene, creciendo con Call of Duty 700 libras por la tarjeta, también dejaré esto en la descripción. Consultar los precios más recientes porque estos LEDs muy buenos RTX 3090 como de funcionarán muy silenciosos, alegre. Vamos a ver si esto va a entrar allí así. Tuve que configurar y probar algunas cosas diferentes, cómo insertarlo y cuál es la mejor manera en términos de refrigeración y porque tenemos un enlace NV de 4 ranuras aquí y luego la tarjeta de expansión M2 como donde lo vas a poner como si lo pusieras arriba y abajo. Así que básicamente la mejor manera en este momento, como puedo ver, es que la tarjeta gráfica inferior va hasta la ranura inferior, por lo que la inferior en el placa base, tenemos 4 ranuras arriba. Tenemos esta. Luego tenemos una ranura libre allí y luego la ranura de expansión de la tarjeta M2 en la primera. Ahora, ¿por qué pongo esto en la primera? Es porque quiero tener un poco de un espacio aquí para que podamos enfriar bien las GPU, que creo que es la mejor. De hecho, voy a sacar la ranura de la tarjeta de expansión M2 solo porque no estoy seguro de cómo funciona la configuración de Windows, el BIOS. Al principio lo verá como si se iluminara porque todas son tarjetas de 2 TB y luego tengo SSD, a eso me refiero. Y luego también tengo una de 2 TB para el sistema operativo. Así que no quiero mezclarlas o la computadora cree que voy a instalar el sistema operativo en una de esas tarjetas en lugar de en esa. Así que quitaré esta e instalaré lo último cuando Windows ya esté instalado. Pero yo solo quería para verificar que todos estos estén alineados y que las tarjetas gráficas se estén enfriando bien. Así que aquí es donde realmente quitaremos estos conectores SLI y pondremos esto allí. Veamos de qué manera va a conseguir estos tornillos ligeramente flojos solo para que pueda alinear esto perfectamente allí. Vamos a ver que esto también lo hace un poco más sólido y rígido porque hay un tipo de punto de conexión adicional. El soporte lateral también que vamos a poner allí al final que va a aguantar, pero tipo de ambas tarjetas bien antes de conectar cualquier otra cosa. En lo que quiero saber es que quiero asegurarme de que todo funciona y nada está desenchufado ni nada. Así que básicamente conéctelo a las tarjetas gráficas.
Tenemos los ventiladores de la CPU encendidos. Tenemos energía de la CPU en toda la energía de PCIe en la energía de la placa base. Botón en la placa base real, podemos encender la PC incluso allí. Tengo un cable enchufado en la parte posterior para el puerto de pantalla para las tarjetas gráficas superiores. No voy a conectar estos ventiladores del chasis por ahora porque yo solo quiero asegurarme de que todo funcione y de que obtengamos un enchufe posterior a la alimentación que esté revisando todo 2 veces. Está bien. Tenemos un botón de encendido allí. Así que está bien. Algo está sucediendo allí. Vamos. Eche un vistazo si vamos a sacar la imagen. Está bien. Finalmente se instaló una nueva CPU. Ingrese a la configuración. Configure F1. Está bien. Echemos un vistazo. Vamos a conectar el resto de los ventiladores y todo lo demás y luego vamos a ver si podemos instalar Windows en este tipo de aquí. Está bien. Así que el último punto cuando realmente me vio fue probablemente hace aproximadamente una semana y hay algunas cosas que le han sucedido a esto que necesito que me gusten. Ya sabes, explica lo que está pasando aquí. Así que básicamente lo que descubrí de esta placa base esto no es realmente una PC primero el servidor primero. Luego una PC, así que básicamente una PC está conectada a los servidores, por ejemplo, si desea ajustar cualquiera de las curvas del ventilador en la placa base, entonces necesita acceder al servidor, tuve el dolor de cabeza. Tratando de acceder a eso porque es completamente diferente, no hay instrucciones en línea sobre cómo acceder realmente a esto, cómo funciona, etc. Así que finalmente logré llamar a mi amigo Chris, quien logró resolver algunos de los problemas de IP que tenía, pero también gracias a Marco de la tienda de Asus que ni siquiera está relacionado con Asus porque probé mis contactos de Asus y todos no tenían idea de lo que estaba pasando gracias a Marco de Asus. Tienda, ¿conoces el NAS que estoy usando? Pensé que sabías lo que él está familiarizado con las cosas del servidor. Así que le preguntaré si logró hacer una llamada conmigo y arreglar algunas de las cosas que estaban pasando. Así que básicamente que lo que estaba sucediendo es, en primer lugar, para obtener acceso a ese tipo de servidor, necesita acceder a la interfaz web, así que básicamente un cable de conexión en la parte posterior de la PC que lo conecta a su red conocida, luego desde otra computadora, accede a la dirección IP de esta PC para iniciar sesión y configurar todo, las curvas del ventilador y esas cosas, pero es muy complicado y no quería hacer eso para la persona que obtiene la PC porque eso es tan complicado de conseguir espera y luego tienes que tener otra computadora para ajustar las curvas del ventilador en tu PC. Lo que simplemente no tiene sentido para ti, luego descubrimos que no podía hacer que la PC se conectara. Para mí, conoce Internet aquí porque el controlador de red del controlador de 10 gigabits que está en esta PC realmente no funciona bien con velocidades de 2,5 y posiblemente 5 gigabits. Gigabits, través del solo por una interfaz simplemente de tensionables, no me gustan 1 gigabit, 10 gigabits, así que te tiene alguna de esas conexiones, el problema si tiene 2,5 gigabits, simplemente no estaba funcionando solo de por vida. De mí no pude hacer que funcionara y pensé qué diablos está pasando. Sé que los cables no saben mal de todos modos. Para resumir, descubrimos eso con Marco de la estrella de ASU. Gracias Marco por ayudarme a que esto no está jugando. Agradable y cuando conecto el cable directamente al enrutador que tiene un puerto de 1 gigabit, de repente todo está bien y está sucediendo. Así que no quería darle la PC a Damien y decirle que mire, si quiere controlar cualquiera de las curvas del ventilador y otras cosas, tiene que iniciar sesión en la interfaz web y es súper complicado y no muy fácil de usar. Entonces yo estaba pensando en cómo podemos evitarlo porque sabía que la placa base tampoco tiene conectores RGB y necesitaba encontrar una manera de controlar esos ventiladores RGB sin tener ninguno de los conectores en él. Entonces, lo que hicimos fue al principio probar este Cooler Master, lo que no funcionó, así que estaba roto o simplemente no funcionó. Así que lo devolvimos y luego obtuvimos el Corsair Commander Pro. Así que básicamente esto nos da control de los ventiladores, así como de los LED y, si está familiarizado con este Commander Pro, sabe que los conectores a RGB de 5 voltios tipo Corsair son completamente diferentes de lo que normalmente veo en la placa base, entonces necesito descubrir un conector que no es muy común ahora. Esto no es compatible oficialmente con Corsair, pero Corsair me guiñó un ojo y dijo,
Mira, si quieres, en realidad puedes obtener algunos de estos conectores de terceros, así que tengo algo aquí llamado EZ. Así que básicamente esto se conecta desde el conector habitual de Corsair como 3 pines al conector habitual de 3 pines que se ve en una placa base para poder. Simplemente conecte todos esos ventiladores en esos dos encabezados y luego controle el RGB por separado, todo en el software IQ de Corsair, de modo que también le brinde al usuario la facilidad de configurar las velocidades de los ventiladores y el RGB en el software IQ, pero no lo dejé todo para el software IQ porque no importa lo que suceda, sabes que con el software, a veces el software falla. Aquí hice una pequeña curva de ventilador que realmente no necesitas ajustar y me aseguré de que esto siempre se mantenga al día con el enfriamiento y sea bastante silencioso, por lo que no tenemos que preocuparnos por las curvas de ventilador de la CPU que están conectadas allí. Pero todos los demás ventiladores de la caja están conectados al Commander Pro y todos están configurados por separado, por lo que finalmente configuramos el RGB y los ventiladores, lo que llevó mucho tiempo, como si me llevara una semana descubrir qué diablos está sucediendo con el lado del servidor de esta placa base y otras cosas, pero finalmente nos dimos cuenta de que lo último que debe hacer es volver a colocar todos los paneles y luego hacer la administración de cables en el otro lado para asegurarse de que sabe que todos los cables están agradable y ordenado. Eso se ve muy bien aquí. Me gusta esta parte inferior que en realidad cubre todo el desorden del fondo y puedes girar todo allí y simplemente aplastarlo. Eso es bastante agradable, pero tampoco lo mencioné antes, pero tenía para perforar un agujero a través de esto en el otro lado solo porque cuando estoy girando el otro lado verás que, básicamente, si ves esta parte de aquí, puse bridas de plástico allí y tuve que tirar de esto hacia abajo. Solo porque, de lo contrario, esta extensión ATX para la potencia de la placa base estaba tan frente a estos ventiladores que simplemente bloquearía todo el flujo de aire a estas GPU, así que quería meterlo bien allí, se ve mucho mejor y más ordenado. Aquí tuve que enrutar algunos de los cables y también las pequeñas bridas finales para cortar aquí y allá vamos. De acuerdo, espero que hayas visto lo absolutamente loco que fue construir esta PC y aprendí muchas cosas interesantes, algo que no sabías, pero si intentas construirlo tú mismo, es por eso que algunas de estas estaciones de trabajo serán construidas por ti. Algunos de los otros chicos, pero sabes que tienes opciones limitadas, como si vas a un sí y así sucesivamente. Es bueno hacerlo tú mismo porque tienes muchas opciones de personalización porque a menudo te gusta si vas así. Estás muy limitado, solo te construyen esto, pero no puedes tener estos ventiladores. No puedes tener este almacenamiento. Ese almacenamiento. Solo te dan todo esto. Pero lo haces tú mismo. Es posible que tengas muchos más obstáculos por venir. Terminado, pero lo hicimos, esto está absolutamente bien ahora. También estamos en Windows 10, no en 11 porque Windows 11 todavía tiene algunos problemas, especialmente si está en una plataforma Threadripper y las cosas que no quiere que le gusten comprometan cualquiera de estas cosas. Deje que Windows descubra sus problemas y cosas de rendimiento. Hasta el 25, entonces podría actualizar a Windows 11. Pero hasta entonces no veo ninguna razón para actualizar a Windows 11, solo se arriesgará a perder algo de rendimiento. Pero tengo mi información de hardware similar abierta aquí. Tenemos un enfriador de aire allí y esta es una CPU que extrae 280 vatios del zócalo, por cierto. Tengo la cámara configurada aquí para el uso de vatios, por lo que en este momento está inactiva y está extrayendo 285 vatios del enchufe, como puede ver, lo cual es bastante interesante, ya que puede ver que están mis manos. SSD, este está completamente usado porque estoy ejecutando Crystal Disk Benchmark en la parte de atrás. Tenemos dos RTX 3090 y están vinculados entre sí por este enlace MB. Algunas de las aplicaciones pueden aprovechar el enlace MB y ya sabes hablar con para que las GPU puedan hablar en sí en lugar de simplemente pasar a través de la CPU para hablar entre sí, así sucesivamente. Lo que en algunas de las aplicaciones de renderizado es muy necesario. Así que esta es la configuración loca que tenemos.
Solo ejecutemos la puntuación multinúcleo y luego veamos qué sucede aquí. 128 Está bien. threads, Presiono okay? eso. Veamos 256 CPU gigabytes of RAM. There's 8 DIMM slots. They're 256.280 all vatios. occupied, as you can see. Observemos que nuestra CD ejecuta 55. Es absolutamente loco. Aquí tenemos en el red un poco más bajo solo porque creo que todavía estamos ejecutando el punto de referencia del disco de cristal en segundo plano, así que dejaré que termine, luego volveremos a ejecutarlo. Apuesto a que deberíamos estar golpeando. Puede hacerlo muy bien y tengo el ventilador, por lo que en realidad es muy silencioso y no aumenta porque el valor predeterminado era muy alto. También haremos una tercera prueba porque creo que debemos hacerlo incluso más alto con un 60,150. Metemos el vistazo, no con 128 subprocesos que solo funcionan en este render. Boom está bien. 60,000 está bien. También tenemos muchas otras cosas abiertas, así que no me preocupa eso, pero esto es una locura. La puntuación aquí, la puntuación de un solo núcleo no es tan rápida. Estamos aproximadamente en 1230 o algo así, 1300 en algún lugar por ahí. Lo cual es solo porque la arquitectura Zen 2, porque es como la serie Ryzen 3000, aún no tienen un rendimiento de un solo núcleo tan rápido como Ryzen 5000. Pero esto es una locura. Sé que los procesadores Ryzen 5000 Threadripper Pro también están disponibles en este momento, pero no son para bricolaje, así que no podía comprar un procesador. Y colóquelo allí. Esperemos que en el futuro tengamos una actualización para esto y tal vez Ryzen como Threadripper Pro 7000 o algo así también sea compatible con esto, así que podemos colocarlo allí con un caché 3D y eso sería increíble para llegar aquí. Otra cosa que quiero mostrarles es solo la potencia de la GPU. Así que si opta por algo como VRAI, que puede utilizar dos de estas GPU juntas, echemos un vistazo a CUDA. Puede empujar estos últimos 1000 vatios como stock. Esto no está overclockeado de ninguna manera, así que como puede ver, tenemos rutas de 1667V aquí y hagamos la prueba nuevamente y luego veamos que también se escala. Así que vamos a haga la misma prueba con dos GPU. Ahora vamos a preparar esto y luego mire estas dos GPU en el costado. ¿Qué les sucederá allí? Ambos utilizados son 1000 vatios ya utilizados con esto. Es una locura usar un kilovatio como si estuviera literalmente hirviendo una tetera en este momento. Esto es una locura, por lo que ambas GPU están tirando de 340.340, así que estamos aproximadamente alrededor de 700 allí y luego el resto del sistema tira bastante, de manera interesante, todavía alrededor de 300 vatios, inactivo en nivel superior, el de alimentación de 1600 vatios, como si viera el cable aquí, lo vio en el vídeo de construcción, es como un cable enorme y, como puede ver, la escala de este VRAI aquí. Este es un programa que realmente puedo mostrarle el centro de escalado realmente bueno que el programa puede usar. Utiliza ambas GPU. Mire ese 3510, por lo que es casi 2 veces lo que teníamos anteriormente, por lo que la escala para 2 de estas GPU es muy buena. Por si acaso, intentemos ejecutar Cinebench al mismo tiempo mientras ejecutamos el que está bien. Así que vamos a comenzar ese y vamos a realizar nuevas pruebas. CUDA allí. Está bien. La CPU está funcionando. Ahora vamos a presionar continuar con estos también. Veamos qué va a pasar. ¿Está bien? Solo 480 vatios extraídos del enchufe. Espere hasta que comience. Está bien. 00 vatios 1100 vatios extraídos del enchufe. Es absolutamente loco. Ejecutando temperaturas muy buenas. Se ve la temperatura máxima de 60 grados aquí. Obviamente, no estamos haciendo ningún renderizado a largo plazo aquí, pero la 70 grados como máximo viene.
Ni siquiera estamos tocando la superficie de los ventiladores están mezclando una color porque estamos yendo de forma consecutiva de 1150 watts. El ventilador de la torre de tenemos diferentes niveles para mostrarle las velocidades de Las aplicaciones y los programas son, estamos usando el Western Digital SN850, que es como uno de los mejores en términos de lectura y escritura, pequeño como la velocidad aleatoria de lectura y escritura, como puede ver aquí, tenemos 300 GB utilizados, todavía obtenemos 9 GB por segundo de lectura que es el secuencial, y luego lectura y escritura aleatorias. Mire esos 4K aleatorios, tenemos 2,4 GB por segundo que es como mon. Bueno, si vamos a la unidad D que en realidad hemos hecho juntos como una configuración interesante de 6 terabytes de cada uno, como dos unidades de 6 terabytes. Pero ambas consisten en unidades diferentes. Una de ellas consta de 3 NVMe 2 terabytes Fire CUDA 530 y luego, el otro son los Fire CUDA 530, pero uno de ellos 4, luego 2 terabytes, como puede ver, la velocidad de lectura secuencial de esos Fire CUDA es aún más rápida, 7,3 GB por segundo ahora, como puede ver, la velocidad de escritura de esas unidades Fire CUDA 530S también es muy rápida, 7 GB por segundo, por lo que esto es secuencial, etc. Pero como puede ver, el 4K aleatorio no es tan rápido como en el Western Digital. Pero estos siguen siendo súper rápidos si tiene grandes bibliotecas o activos para sus proyectos, los coloca en una unidad, luego la otra es como una unidad activa en la que trabaja. Proyectos, activos o bibliotecas, lo que sea que tenga, por lo que la razón por la que elegimos los Fire CUDA 530 es que tienen un sostenido, por lo que puede escribir en ellos, en realidad, martillarlos absolutamente con archivos grandes, seguirán funcionando muy bien y muy rápido. Ahora, si desea conocer a algunas buenas personas en YouTube que realmente prueban los SSD, le recomiendo que consulte TechTesters, es absolutamente increíble para probar esos SSD y NVMe. No he visto a muchas personas que los prueben tan bien y que realmente les guste compararlos entre sí, así que si desea conocer un buen SSD, ya sabe cuál comprar, simplemente échele un vistazo y luego la unidad D. También terminé aquí muy buenas velocidades como puede ver en la pantalla, por lo que concluye la construcción y los puntos de referencia esenciales de esta experiencia absolutamente increíble y diferente para usar la placa base Asus WRX80 y esos dos Asus. Los RDX 1390 resistentes en NVLink o SLI son un caballo de batalla 3D loco, así que si eres alguien que hace mucho 3D, sabes renderizar trabajos 3D esculpir usando Maya Arnold V-Ray y algo así combinado. Entonces este es el tipo de PC que realmente funciona muy bien ahora si se pregunta qué tan bueno es esto en la edición de vídeo. Por ejemplo, Premiere Pro y DaVinci Resolve. Tengo esos dos videos con resultados muy interesantes para averiguar si también se está preguntando. Como en términos de los puntos de referencia reales y la edición de fotos y videos y algunos de estos puntos de referencia habituales, los he ejecutado. Pero no estoy seguro de si debería hacer el vídeo. Hágamelo saber en los comentarios a continuación si sería interesante comparar esto con, por ejemplo, un sistema de 12900K, algo así. ¿Cuán diferente es esto? 17.000 o 20.000, conoce una PC de $1.000 en comparación con una 5.000, conoce la PC convencional que podría obtener si es tan interesante para usted. Hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Como siempre, gracias a los chicos por mirar me gusta si lo disfrutó, sub si desea ver más y dejaré todas las partes en la descripción a continuación solo así puedes saber, haz clic en la parte, especialmente en la CPU. Te reto a que hagas clic en la CPU y veas, wow, eso es un tipo costoso de todos modos. Gracias a todos por mirar. Adiós. $17,000 or $20,000, $1,000 PC compared to like a $5,000, mainstream PC that you could get. Is this interesting to you? Let me know in the comment section below. As always, thanks guys for watching. Likes if you enjoyed it, subs if you'd like to see more, and I'll leave all the parts in the description below just so you can, click on the part, especially CPU. I dare you to click on the CPU and say, wow,
That's an expensive fella. Anyway, thanks guys for watching. Bye bye.